Ripoll, a cap de l'Oficina Internacional de la Universitat de Girona, i us dono la benvinguda en aquesta sessió, que ja és la quarta, diguéssim, deixant a banda la inauguració oficial, la quarta sessió d'aquesta setmana del País Convidat. Avui, en aquesta primera sessió, comptem amb la col·laboració de la senyora Laura Mameli Iriarte. Ella és professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que hem de dir que havia treballat també aquí a la Universitat de Girona al Departament de Física com a tècnic superior de recerca. Li vull donar molt les gràcies a la Laura perquè realment la seva col·laboració en diferents aspectes en temes, diguéssim, d'etnografia en aquesta edició del País Convidat, la seva col·laboració ens ha sigut de molta ajuda. Jo deixo aquí aquesta presentació, deixo la sessió en mans de la Laura, que farà aquesta primera sessió sobre unes mòmies que hi ha al desert més àrid del món, que és el d'Atacama, a la part nord de Xile, que ja sabeu que Xile, tot i que a la següent sessió parlarem de la geografia i encara ho veurem millor, és un país molt allargat, amb una geografia i unes diferències molt importants entre el nord i el sud. Doncs moltes gràcies a tots per estar aquí i sobretot moltes gràcies, Laura, per la teva col·laboració. Fins ara. Bueno, muchas gracias, Laura y Pau, por la gestión y por la invitación a esta 70ª Setmana del País Convidat. Hoy os hablaré sobre el caso de las momias más antiguas del mundo, conocidas hasta el día de hoy, que son las momias Chinchorro, y lo haré en calidad de profesora. No investigo en esta región, aunque bueno, llevo muchos años leyendo este tema como otros muchos temas acerca de sociedades humanas de América en general. A diferencia de los casos que veremos, como el de Rapa Nui en la isla de Pascua, en el caso en que aún quedan 4.000 personas pertenecientes a esta etnia, o el caso que veremos también de Mapuche, en el cual quedan unas 900.000 personas pertenecientes a la nación o pueblo mapuche, en el caso de hoy, de la sociedad Chinchorro, no quedan comunidades vivas. No quedan y sí quedan, porque claro, es una sociedad que se desarrolló hace milenios, como lo veremos ahora, y desapareció hace unos 3.600, 3.500 años. Aunque las comunidades actuales, llamadas changos de la costa del desierto de Atacama, en el norte de Chile, muchos de ellos, mariscadores, pescadores, se reconocen como descendientes de aquellas poblaciones originarias. Así que puede haber una continuidad en esa tradición pesquera, marisquera, de vida en relación directa con el mar. Bueno, si os parece bien, paso a presentar, ¿verdad, Pau? Sí, endavant. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno. Humanos momificando en el desierto más árido del mundo. Las momias Chinchorro y sus implicancias en salud e enfermedad. Sus implicancias, las consecuencias que tiene vivir en un ambiente extremadamente árido, hiperárido. Este desierto, si lo miráramos desde el exterior del planeta, sería la mancha marrón más sobresaliente de todo el planeta, ¿no? Este desierto tiene unos 10 millones de años. No obstante, los seres humanos llegaron a fines del Pleistoceno a esta región. Las momias Chinchorro son conocidas como las momias más antiguas que las egipcias, 3.500 años, 4.000 años más antiguas que las egipcias, y tienen muchas diferencias. Los egipcios momificaban a ciertas personas, en cambio los Chinchorro, al parecer, momificaban a niños, niñas, adultos, mujeres, hombres, viejos que luego veremos cuál era la esperanza de vida, ¿no? Son patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde julio del año 2001. Y
vamos a ver ahora una introducción al desierto de Atacama, cuándo es que llegan esos primeros humanos, cuándo se conforman las sociedades conocidas como chinchorro, pescadoras, mariscadoras en relación al mar, cuándo comienzan a momificar y cuáles son las tipologías de momias que encontramos. Más allá de las tipologías que iremos viendo, vamos a ver qué se ha podido conocer a partir de resonancias magnéticas, radiografías, utilización de microscopio electrónico, qué se ha podido saber sobre su salud y enfermedad, su esperanza de vida, las causas probables de muerte y por qué las altísimas mortalidades infantiles que tenían. Al parecer es un ambiente muy tóxico, envenenado, de arsénico, de diferentes productos minerales como el magnesio y otros que veremos, y esto habría afectado de manera significativa a la vida y a la salud de estas sociedades. Y luego vamos a ver qué otras preguntas podemos plantearnos. El desierto de Atacama, en verdad, excede lo que es el norte de Chile, es conocido como el desierto del norte de Chile, pero en verdad es un desierto que se extiende a lo largo del sur de Perú, buena parte del norte de Chile, el noroeste argentino y parte del oeste de Bolivia. Son unos 105.000 kilómetros cuadrados y abarcan en el norte de Chile las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y norte de Coquimbo. No obstante, las sociedades que veremos Chinchorro ocuparon unos 700, 800, 900 kilómetros de costa, siempre ligadas al mar, los asentamientos están muy cercanos al mar, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y parte del norte de Antofagasta, aunque no se ha explorado en profundidad zonas de más al sur. Es un desierto que se le dice deshabitado e inhabitable, un desierto extremo, hiperárido, carente de vida. Se le ha denominado inhóspito, deshabitado, páramo, sin interés. No obstante, ese espacio vacío, deshabitado aparentemente, resulta que luego tuvo enormes cantidades de población, posteriores también a los chinchorro, y de hecho contiene el reservorio más grande del planeta de nitrato, de caliche, que fue utilizado durante décadas como el principal y más importante abono natural en Europa y en Estados Unidos, y que llegó a llevar ahí a 200.000 personas que vivían en las reservas de nitrato para su explotación, procesamiento y exportación. Además tiene la más grande mina de cobre, además tiene una pesca exuberante, una cantidad y diversidad de peces y mariscos y crustáceos exuberantes, ya veremos por qué. Es un paisaje hiperárido cortado transversalmente de este a oeste por oasis, por zonas muy verdes en contraste con las arenas secas del desierto. Ese espacio considerado Valle de la Muerte, el desierto más extremo, en principio nos hace pensar en una escasa vida vegetal y animal, pero fue poblado por humanos durante milenios, desde hace 12.000 años, como mínimo 12.000, 13.000 años, a fines del Pleistoceno, que es el primero de los dos periodos que ocupan el Cuaternario, que llega hasta hace 10.000 años, ese Pleistoceno, fue ocupado por poblaciones humanas. Ahora bien, ¿eligieron vivir en ese entorno tan extremo de sequedad absoluta? Porque allí, por ahí no llueve en 100, 200, 300 años. Hay muchas personas actualmente que tienen 70, 80 años y no han visto llover en la vida. ¿Los humanos eligieron vivir en este entorno? Pues resulta que desde el máximo glaciar, en la época de las glaciaciones, desde hace 20.000, 19.000, 18.000 años, era un espacio muy verde. Llovía 3 a 4 veces más de lo que llueve hoy en día en los Andes. Y en zonas del interior corrían ríos,
había una biodiversidad faunística muy importante, había megafauna, hoy extinta, la megafauna extinta americana, que estaba compuesta por paleocamélidos, los antecesores de la llama y la alpaca. Hay 4 llama alpaca domesticados, guanaco y vicuñas salvajes a día de hoy. Pues paleolamas anteriores a estos, ¿no? A los domesticados. También Hipidium, que es el caballo. El caballo en verdad es un animal americano que antes de la mega extinción de la megafauna cruzó aparentemente por el estrecho de Bering, por Beringia, la plataforma emergida cuando estaban los glaciares en su máxima expresión, cruzó al viejo mundo y ahí continuó viviendo y se extinguió en América. Pero había caballos en esta zona, había lagunas, había humedales, había ríos, también había megaterios, perezoso gigante, había tigre dientes de sable o esmilodon, había gonfoterios o símil a los elefantes actuales. La cuestión es que hace unos 10.000 años, 9.500 años, comienza a desecarse. En verdad, hay humanos ahí desde hace 12.000, 13.000 años y existen enormes puntas de proyectil que hacen pensar que podrían ser especiales para la caza de esta megafauna. Pero a diferencia de otras regiones de Chile, aquí no se ha encontrado nunca una asociación inequívoca entre restos de megafauna y material confeccionado por humanos, material antrópico, como estas puntas de proyectil o fogones o huesos con marcas de corte de su utilización. Sí que está la megafauna, sí que hay yacimientos arqueológicos, producto de las actividades humanas, pero no hay una asociación inequívoca a día de hoy. En estas regiones del interior del desierto de Atacama, vivieron estas poblaciones humanas y resulta que hace 9.500 años se secó completamente. Había habido una sequía anterior entre 14.000 y 13.000 años, pero después desde 13.000 años hasta 11.000, 10.000, 9.000, fue una época de clima frío, húmedo, lluvioso, con temperaturas menores a las actuales que pueden rondar 25, 30, 32 grados en verano, 20, 15 en invierno. Y después de esa época fría y lluviosa, con ríos y gran vegetación, se secó. Se secó y nunca más, hasta el día de hoy, volvieron a recargarse las napas freáticas. Nunca más. Pasó a ser un desierto absoluto. Con lo cual las poblaciones humanas no es que desaparecieran, es que migraron a zonas más favorables donde pudieran desarrollar sus estrategias de subsistencia. Algunas de estas poblaciones fueron a tierras altas de la cordillera de los Andes, a valles interiores y zonas de puna a 3.000, 4.000 metros de altura, zonas muy frías pero donde abundaban camélidos y animales de cacería y ciertos productos, y otras poblaciones decidieron migrar hacia las zonas de costa. Entonces, desde hace 9.000 años mínimo, vamos a tener en zona de costa del desierto de Atacama yacimientos arqueológicos que demuestran la presencia, que luego será ininterrumpida hasta el día de hoy, de presencia humana. Claro, hace 10.000 años los yacimientos que podían estar en costa hoy en día están bajo el mar, porque esos enormes casquetes de hielo, que a nivel de latitudes eran muy importantes, en el Ártico, Subártico, Subantártico, eran importantísimos, a estas latitudes eran más bien glaciares por altitud, no por latitud, en las cimas de las montañas. Al derretirse con el fin de la época glacial, el mar va a subir, así que 10.000, 9.000, 8.000, 7.000 años, el mar va a estar subiendo. Entonces los yacimientos más antiguos puede ser que estén bajo el mar. Al derretirse estos glaciares, sube el mar y se achican los continentes, lógicamente. Pero la cuestión es que se sabe, a ciencia cierta, que fue despoblado. Aquí veis en este mapa esta zona marrón que dice PDT, es la pampa del Tamarugal, va a ser despoblada definitivamente durante milenios, hasta hace unos 3.000 años, cuando vuelven condiciones de un poco más de humedad y las poblaciones van a empezar con otra forma de vida que no va a ser netamente de caza, recolección, pesca y marisqueo. Van a tener ya horticultura,
van a tener otro tipo de textilería, van a ir incorporando cerámica, aldeas, acequias, canales de irrigación para los plantíos de productos que se domesticaron en regiones de Bolivia, Perú actuales, ¿no? Como son el camote, la patata, la quinoa, el boñato, los frijoles, los ajíes y pimientos, las calabazas y cucurbitáceas, etc. La cuestión es que en Costa vamos a tener desde hace 10.000 años antes del presente, o 9.000 años antes del presente, poblaciones humanas. En esta época del Holoceno, ya desde hace 10.000 años, arqueológicamente se va a conocer como el periodo arcaico. Ya no es una vida en torno a esa cacería intensiva de megafauna extinta, que se les consideró como carnívoros, claro, porque es lo más visible en el registro arqueológico, las puntas de proyectil, con el atlatl o la lanzadera o tiradera, las lanzas, con esas enormes puntas líticas, sino que a partir de la extinción de la megafauna, las poblaciones se van a ir readaptando o van a ir desarrollando nuevas estrategias de subsistencia que se conoce como el arcaico. El arcaico va a ser muy diferente a lo largo del continente y lo que incorpora es la mayor utilización de recursos litorales, la mayor utilización de recursos fluviales, lacustres, raíces, vallas, morteros, cortezas, hasta una mayor diversidad en cuanto a materias primas para la confección de útiles instrumentos y una mayor utilización de productos como los vegetales y animales menores. En cuanto a la primera fecha que existe sobre los asentamientos chinchorro en la costa del norte, en los valles de Camarones, por ejemplo, donde se sitúan las fechas más antiguas, no hay un consenso claro. Hay autores que hablan de hace 10.000 años antes del presente, otros autores hablan de hace 7.000 años antes del presente, 8.000 años antes del presente. Lo que está claro es que más allá de la diferencia que podemos encontrar en los diferentes textos académicos, desde hace 9.000 años hay poblaciones humanas asentadas de una manera muy particular, porque al parecer serían poblaciones sedentarias o semisedentarias que van a vivir de la pesca, de la caza, del marisqueo, de moluscos y crustáceos y de la utilización de aves de costa. Se da una situación muy particular en el norte de Chile, en torno al desierto de Atacama, porque las aguas son extremadamente frías. Y son frías debido a la corriente de Humboldt. Es la corriente marina que transcurre de sur a norte, pegada a la costa del oeste de América, y son aguas extremadamente frías que contienen mucho oxígeno y que contienen anhídrido carbónico. Y esto favorece la existencia de microalgas y algas y favorece, además, nutrientes que suben a la superficie a partir de las urgencias o afloramientos, que son unos movimientos que desde el fondo marino llevan hacia la superficie nutrientes, van a favorecer la existencia de plancton, fitoplancton, zooplancton, animales microscópicos que van a ser la base de una cadena trófica exuberante por la diversidad y cantidad de especies y densidad de peces, mamíferos marinos, pinípedos como los lobos marinos. Entonces, entre la corriente de Humboldt y el movimiento de surgencias o afloramientos, se va a generar un caldo fértil que va a propiciar una riqueza marina muy, muy superior a la riqueza marina que podemos encontrar en otro tipo de costas. Además, se da la particularidad de que son aguas muy frías y arriba de la superficie del agua hay aire muy frío y más arriba en las capas superiores hay aire frío o tibio. Esto genera una nueva evaporación cuyo efecto es la inexistencia de lluvias. No llueve desde el oeste y desde el este tampoco llueve porque no pueden pasar las nubes porque está la cordillera de los Andes. Entonces solamente vamos a tener agua potable en los cortes transversales que corren en sentido este-oeste
por el deshielo de las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Entonces vamos a tener un contraste absoluto entre una biodiversidad de roedores, mamíferos, ungulados, como pueden ser el guanaco, la vicuña, o ciertos cérvidos, el venado de la cordillera, en poca proporción, una escasez de recursos terrestres que contrasta con una biodiversidad extremadamente rica y diversa a nivel de las costas. Entonces hay autores que dicen, quienes se asentaron en estas costas tenían una dieta selecta, deliciosa y muy nutritiva. Muy nutritiva en cuanto a sales, minerales, proteínas, que ofrecía esta actividad de caza y recolección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, los locos que tenéis aquí a la izquierda abajo, que son muy buscados y valorados por su sabor, por su textura, los ostiones, choros, almejas, lapas, la lapa como la fisurela que tenemos aquí, con este agujerito en el interior, las fisurelas, gasterópodos, bivalvos, erizos, aves, pelícanos, cormoranes, gaviotas, gaviotines, lobos marinos como en este caso el Otaria flavescens, un lobo marino muy grande. Además de peces, tenemos el congrio, la merluza, los jureles, el lenguado, la corvina, el pejerrey, sardinas, salmonete, cangrejos, y una cantidad también exuberante de algas, muchas de ellas comestibles. Además, tenemos la totora y ciertas plantas en relación a estos valles transversales que, si bien la totora no es en sí comestible, tiene una partecita entre la parte subterránea de las raíces y los tallos que sí puede ser comestible. También consumirían ciertos frutos, ciertas raíces, ciertas bayas que pueden darse en relación a estos escasos ríos que cortan el desierto. Pero todo eso que aparentemente comían, claro, ¿cómo sabemos si lo comían o no? Lo consumían sin lugar a dudas porque tenemos los conchales. Los conchales son los yacimientos arqueológicos producto del consumo de estas sociedades desde hace 9.000 años o 10.000 años hasta hace 3.500 años en que se transforman y ya no serán las sociedades chinchorro. Y en estos conchales, que no son otra cosa que enormes depósitos con los restos de la alimentación, las valvas de los mejillones, de los bivalvos, de los gasterópodos, de las lapas. Hay restos de huesos, huesos productos de la alimentación, de aves, espinas de pescado, restos de instrumentales, restos de cordeles que hacían con totora o con otro tipo de plantas. Hay anzuelos de espinas de cactus, anzuelos de conchas de mejillones. Hay un sinfín de materiales que hacen saber que eran sociedades cazadoras, pescadoras, recolectoras. Tenemos desde desconchadores de hueso para arrancar los moluscos de las rocas, tenemos arpones que están hablando de la caza en el mar asociado a huesos de lobo marino, hay pelo humano que conforma sedales para la pesca. Hay que pensar que la extrema sequedad de este desierto favorece la preservación a un nivel de excelencia. No hay bacterias, no hay microorganismos que deterioren y que putrefacten los materiales orgánicos, con lo cual estamos viendo aquí un cesto de recolección donde se ven claramente las hebras, los nudos, la confección, la morfología, la textura de los materiales que trabajaban. Así que hay autores que dicen que estas poblaciones habrían sido semisedentarias, como Vivien Standen, por ejemplo, con largos periodos de sedentarismo en estos campamentos costeros, que no son costeros en el borde mismo del mar, sino que son costeros a unos decenas de metros hacia el interior. Y autores como Bernardo Arriaza, también principal autor,
que habla de sociedades plenamente sedentarias que vivirían permanentemente en estos campamentos con chozas, que serían chozas, espacios circulares, con ramas o con huesos de ballena, con lobo marino, el cuero del lobo marino, y algas que serían como paravientos o refugios donde procesaban el alimento, vivían, dormían y trabajaban los materiales. ¿A qué se debe el nombre de estas sociedades como Chinchorro? Chinchorro, bueno, se le puso este nombre a esta sociedad arqueológica porque Chinchorro es una red enorme de pesca que se usó durante muchísimo tiempo y se usa actualmente, aunque creo que está prohibida, porque devasta los océanos. Es una red enorme que se utiliza conjuntamente en un trabajo comunitario y arrastra todo. Debido a esta práctica que es tan común en esta región, así se le llamó Chinchorro a esta sociedad. Fijaros el nivel de conservación de los materiales, la perfección de lo que se puede observar, tanto en los cestos, faldillas, cubresexos, como en sedales de pesca, pesos y líneas de pesca, sogas, deslapadores, desconchadores, espátulas y puntas de proyectil. Así que bueno, estas sociedades habrían vivido básicamente en la costa. Esto no quita que no tuvieran incursiones valles adentro, hacia el interior, quizás por obtener ciertos productos, como veremos el magnesio para hacer pinturas de color negro, o ciertos productos como pinturas rojas a partir de ocres, o cacería de guanacos o de vicuñas. Esto no quita que no tuvieran sus partidas logísticas y sus movimientos hacia el interior, quizás también por intercambio. La cuestión es que hace 8.000 años antes del presente hay mayor cantidad de yacimientos, mayor cantidad de estos conchales que hoy en día están siendo excavados, y esto habla de una mayor demografía. Estas poblaciones estaban aumentando numéricamente y coincide con la primera aparición de los cementerios que contienen las momias que vamos a ver. Estos cementerios pueden ser conjunto de cuerpos depositados o puede haber también cuerpos aislados. Y estos cementerios no nomás tienen las momias artificiales, o sea, momia como cuerpo en el cual se detuvo parcial o totalmente el proceso de putrefacción natural. Son momias artificiales porque hay una intencionalidad, hay un trabajo humano que impiden su deterioro, que apuntan a que se preserve. Igual se preservan porque los cuerpos naturales están muy preservados por lo que decimos del ambiente, ¿no? Así que estos cuerpos pueden aparecer en cementerios agrupados o en territorios múltiples, pero también pueden aparecer individuales. Y además de las momias artificiales trabajadas por humanos, vamos a tener también las momias naturales, cuerpos en los cuales se detuvo ese proceso de putrefacción por las características que estamos diciendo. Las momias, las más antiguas que se conocen, corresponden al Valle de Camarones. Luego esta práctica se va a ir extendiendo hacia el sur y hacia el norte, y por ejemplo en la región que estamos viendo aquí, del río Luta, en la región de los yacimientos de Morro, van a ser mucho más complejas. Y se van a proponer fases sucesivas de tipos de momificación que veremos ahora. Se había escrito mucho sobre la antigüedad de estas momias en torno a 6.000 años antes del presente. No obstante, hoy en día, a 2024, Verónica Silva, por ejemplo, y otros investigadores están planteando de fechas muy anteriores. Lo que se escribió de 7.050 años antes del presente, o 5.050 años antes de nuestra era o antes de Cristo, a fecha de hoy, son más antiguos aún. Hay nuevos fechados radiocarbónicos que están mostrando que las primeras momias pueden tener 7.600 años antes del presente. Y estas primeras momias no son de adultos, son de niños, de bebés
y más que de bebés, también de fetos, ¿eh? Aquí veis el tamañito, pueden tener 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, ¿eh? Son bebés o perinatales o incluso fetos, donde tienen muy poquito contenido de hueso en el interior, pero lo llamativo es que hay algunas de estas manufacturas que no contienen hueso, con lo cual tenemos bebés ya nacidos, tenemos fetos que nacieron muertos y tenemos embriones también, ¿eh? Algunos no contienen nada de hueso, en tanto otros contienen muy poquito hueso. Algunas son hechas de arcilla y algunas contienen uñas de adulto que han sido pegadas o pelo de adulto que ha sido colocado sobre estas momias, que se trata de el cuerpo embadurnado con palos, con arcillas, con cueros, en algunos casos aparecen en cunas hechas con totora o con madera, y en otros casos no. En algunos casos tienen pintura, en otros casos no. Se delinea los ojos, la nariz, la boca, de manera esquemática, ¿no? Lo que se quiere es mostrar una cara humana. La cuestión es que algunos autores están planteando que estos trabajos de momificación inicial, que comenzaron con bebés y con niños pequeños, eran producto del trabajo de especialistas, expertos, porque hay un conocimiento anatómico muy preciso, hay un trabajo de cirujanos, ¿no? En cambio, otros autores dicen no serían expertos anatomistas porque en verdad son sociedades que están permanentemente desarticulando lobos marinos, mamíferos terrestres, pinípedos, y conocen perfectamente la anatomía interior, ósea de los mamíferos, y podrían haber hecho un trabajo por el conocimiento mismo, ¿no? Es decir, no habría sido necesario ser un especialista o tener la profesión. En todo caso, sí se ha confirmado que hay un trabajo grupal, porque estas momias tienen mucho trabajo en cuanto a la obtención, procesamiento, aplicación de pigmentos, de arcillas, de colorantes, de pelucas, ¿eh? Entonces se postula un trabajo grupal. Más allá de esa primera fase que es conocida como fase de experimentación o primera fase inicial de momificación, que como dije, básicamente son bebés y niños, luego vamos a tener la primera fase de lo que se llama como momias complejas o momias de tratamiento complejo, que son las momias negras. Estas momias negras, desde hace 7.000 años, fueron confeccionadas y aparecen tanto hombres como mujeres, como niños, como niñas. Se llaman momias negras porque están pintadas con una arcilla, con un componente de arcilla, con óxido de manganeso, que recubre el cuerpo. Pero en el interior del cuerpo, lo que hay es un refuerzo de palos, estacas, materiales como cueros, que servían para reforzar el cuerpo una vez era eviscerado, quitada la piel, rellenado, disecado, y esa piel que se reponía una vez relleno de arcillas, de algas, de diferentes materiales, tierra, ceniza. Ese cuero podía ser tanto humano como de lobo marino, por ejemplo. El tema es que son como estatuas, se les ha llamado las momias estatuas, las momias maniquíes, queda el cuerpo absolutamente rígido, y una vez se termina el proceso de eviscerado, también vaciado del cráneo, se quitan las vísceras, se seca, bien por ahumado, cerca del fuego, con brasas, y se rellena y se ponen estos refuerzos de maderos
y luego se pinta con arcilla, y luego se modelan los órganos sexuales masculinos y femeninos, y bueno, los senos también, y también orejas, también nariz o rostro. También al final se le pone una peluca de color negro y de pelo corto. En estos casos tienen la boca no abierta, sino es un orificio normalmente circular, muy pequeñito. Esta máscara podía ser de manganeso, que es un producto negro que veremos luego los efectos que causó al manipularlo en la salud, pero también se utilizaban óxidos de silicato. Y al modelar los órganos se hacía con una arcilla más gris, más blanquecina, y luego la pintura exterior negra hacía que el cuerpo quedara completamente negro. En algunos casos aparecen faldellines o cubresexos, en algunos casos aparecen esterillas, y en algunos casos aparece el ajuar funerario, que pueden ser sedales de pesca, anzuelos, pueden ser puntas de proyectil, pueden ser partes de arpones. Así que estas son las momias negras, que son no selectivas porque hay tanto infantes como adultos. No en todos los casos aparecen faldellines, y no en todos los casos aparece ajuar funerario. En algunos sí que aparecen. Aquí tenemos un detalle de un niño con una esterilla envuelta de momias negras. Si hacemos un corte transversal en la momia, lo que tenemos en el interior es los huesos que se desarticulaban a la perfección. Todo el cuerpo era desarticulado a excepción de las manos y los pies. Todos los huesos eran desarticulados, desecados y vueltos a colocar en posición anatómica. Entonces en el interior tenemos los huesos, luego forrado con fibra vegetal, reforzado con maderas, luego la piel humana o piel animal en caso que se deteriorara. Hay autores que plantean que esa piel humana también era curtida o tratada para poder utilizarla nuevamente y colocarla en el cuerpo. Y en última instancia, en la parte exterior de la momia, tenemos esas pinturas o arcillas de manganesos y óxidos de silicatos. El tema es que no es que hacían la momia y ahí quedaba. Hay constancia por análisis de microscopio que están indicando que después de esta momificación había una refacción, una restauración. Hay momias que tienen diversas capas, 3, 4, 6 capas de repintado. Esto quiere decir que las momias eran utilizadas en algún evento, en alguna circunstancia, por lo cual eran desenterradas y repintadas, restauradas. Algunas tienen diversos procesos de restauración. Luego de las momias estas negras que duraron más de 2000 años, luego vamos a ver qué pasa con esto de las tipologías, aparece lo que se llama como momias rojas, también de tratamiento complejo. Tampoco va a haber una diferenciación porque tanto niñas, niños, bebés, mujeres, hombres, adultos van a ser momificados dentro de esta categoría de momias rojas. En este caso no hay una desarticulación completa del esqueleto. En este caso se hacen incisiones. Sí se saca la cabeza por completo, se saca la cabeza y se vacía, pero el resto del cuerpo, el postcraneal, no se desarticula. Sí se vacía de vísceras y sí se hacen incisiones en muñecas, en axilas, en ingle, en vientre, en tobillos, y a partir de esas incisiones se va a extraer todo el músculo, la carne, los tendones, todo el tejido blando se va a extraer, también se va a secar el cuerpo y va a ser relleno de diferentes materiales, plumas, tierra, lana, de camélidos, plumas de pelícanos, algas, arcillas. Y estas momias no van a tener esos palos largos como las momias negras, sino que van a tener pequeñas estacas o trozos de madera que van a ser
van a penetrar dentro del cuerpo para darle mayor rigidez, ¿no? En este caso de las momias rojas, la boca suele modelarse y queda como una boca abierta. Eso es característico de las momias rojas. Y en las momias rojas el cuerpo es completamente pintado de rojo, con óxido férrico y arcillas, y la cara va a ser negra. O sea, se llaman momias rojas, pero el cuerpo es rojo, la cara es negra. No obstante, algunas momias aparecen también con la cara roja. Y en estas momias rojas, la peluca que se coloca puede ser peluca donada, peluca con pelo de otras personas, va a ser más larga que en el caso, el pelo más largo que en el caso de las momias negras. Entonces hay una tendencia de momias negras que empiezan hace 7050 años y que van a durar 2000 años a momias rojas. Y las momias rojas van a durar unos 600 años. Unos 600, 500, 700 años según los yacimientos, las localizaciones de los cementerios, los fechados que se hayan hecho, ¿no? Aparentemente entre 4750 a casi 4000 años antes del presente habrían sido muy comunes las momias rojas, que en verdad no es una estandarización absoluta. Hay algunas que tienen turbantes, hay algunas que tienen bandas cefálicas, hay algunas que tienen ajuar, otras no, algunas tienen la cara roja, otras tienen la cara negra. En general el cuerpo es rojo y en general, como dije, se saca el material del tejido blando a partir de incisiones, ¿no? Aquí tenemos el óxido de manganeso, que vamos a ver luego qué efecto, y el óxido férrico. Y los materiales con los cuales se rellenan, bueno, desde totoras, cenizas, plumas, algas, también se puede utilizar cuero de lobo marino, pelo humano propio o de otras personas, pelo animal, cuerdas, y algunas pueden estar acompañadas o envueltas en una esterilla de material vegetal o en piel animal, ¿vale? Para Verónica Silva, una investigadora que trabaja este tema, son muy diferentes estas momias, por ejemplo, las egipcias, donde sí es una momificación que intenta que el cuerpo se preserve tal y como ha quedado. Aquí en el caso de Chinchorro, ella habla de taxidermización. Dice, son cuerpos taxidermizados. Porque no se preserva el cuerpo tal cual, porque se le ha sacado todo, el cerebro, las vísceras, la carne, los músculos, se ha sacado todo y se ha rellenado por otros materiales. Aquí tenemos un ejemplo de una incisión cosida. En las momias rojas son muy típicas las costuras de esos cortes que se hacían sobre el tejido blando para poder extraer todo el material interior. Y tenemos aquí también dos ejemplos de faldellines. Aparentemente sería un trabajo, en este caso de las momias rojas, que duraría semanas. Se consideran como las más complejas las momias negras, porque hay una desarticulación completa de todos los huesos del esqueleto. En cambio, en las momias rojas no se desarticula todo el esqueleto, se trabaja sobre el esqueleto en articulación, con los huesos en su lugar, ¿no? Solamente van a quitar, en caso de las momias rojas, la cabeza, no el resto del cuerpo. Y luego dentro del tipo de las momias rojas, más o menos entre 4000 a 3800 antes del presente, tenemos una variante, que es la variante de las momias vendadas. La momia va a tener refuerzos internos de palos, también se pueden utilizar juncos, arcillas, diferentes tipos de materiales, y van a ser forradas con vendas que pueden tener 2, 4 centímetros de ancho, y esas vendas pueden ser tanto de piel humana como de piel animal. Esto es en la fase final del tipo de momias rojas. Y luego tenemos una quinta fase o tipo, que es las momias de máscara. Aquí el cuerpo puede ser ahumado o no, secado o no, ya de por sí hay una momificación natural de los cuerpos aquí, y sí que se va a poner una pátina de barro facial que solamente va a ocupar parte del cráneo.
¿no? Hacia el 3600, 3500 para algunos autores, 3700 para otros autores, ya no van a momificar. Aquí, en este tipo de máscara, el cuerpo queda muy, muy natural, no tiene un trabajo, tiempo y energía importante, y puede ir acompañado también de materiales. En todos los tipos de momias pueden aparecer en la mano un cuchillo, un arpón, un sedal, o cerca, en contexto, pueden aparecer anzuelos o deslapadores en todos los tipos de momias, pero algunas momias lo tienen y otras momias no. Y algunos cuerpos naturales lo tienen y algunos cuerpos no. Sí parece ser que hay una tendencia a que los cuerpos de momificación natural, donde no ha habido una intencionalidad y un trabajo para preservar mejor el cuerpo, tienen mayor cantidad de objetos considerados como ajuar funerario. Y hay una diferenciación sexual no en cuanto al proceso de momificación en ninguno de los tipos, pero sí en cuanto al tipo de ajuar que se coloca. En las mujeres hay mayor tendencia a que aparezcan faldellines, anzuelos, pesas de pesca, acompañados de sedales de pelo humano o de material vegetal, y en los hombres hay una mayor tendencia a que aparezcan arpones o partes de arpones, ya existía el arpón desprendibles, o tridentes para la obtención de mariscos y crustáceos, o puntas o astiles, ¿vale? Y en los últimos siglos, en los últimos tiempos, antes del 3500, en que esta sociedad va a desaparecer, hay nuevamente una mayor intencionalidad en preservar y decorar cuerpos de bebés, de niños pequeños, con los mismos materiales, pero una enorme diversidad. El tema es que más allá de las clasificaciones que hicieron el alemán Max Zülle en 1917 y 1919 de momias naturales, momias de tratamiento complejo y momias de máscara, o las clasificaciones que hizo, por ejemplo, Bernardo Arriaza de momias infantiles o de ensayo inicial, momias negras, momias rojas, momias vendadas y momias de máscara, hoy en día investigadoras como Verónica Silva dicen, a ver, si hubieran más excavaciones, si hubieran más fechados, si hubieran más estudios sobre estas momias, podríamos ver que no existe tal diferenciación. Hay incluso una tesis doctoral de Indira Montt que también plantea lo mismo, que dice, sí, hay momias negras, hay momias rojas, hay momias vendadas, hay momias de máscara, pero no son etapas sucesivas que reemplazan un tipo a otro, sino que coexisten en tiempo, en espacio, y la variedad es enorme. Entonces, este tipo de clasificación hay que ver de aquí a un par de años, cuando continúen publicando, si se mantiene o cómo se reinterpreta. Bien, más allá de los tipos de momias y de las características morfológicas y estilísticas que tienen, ¿qué se ha podido saber? A partir de la utilización del microscopio, de análisis minuciosos, de tomografías computarizadas, de radiografías, de recuperación de parásitos. ¿Qué se ha podido ver? En primer lugar, es una población muy homogénea en cuanto a altura. Las mujeres 1,50, 1,55, los hombres 1,60, 1,62, todos con el cabello negro, aunque hoy en día el cabello pueda parecer marrón o rojizo, es por el deterioro del paso de los milenios, con una esperanza de vida corta, una esperanza de vida. Hay autores que plantean 30, 40 años de esperanza de vida y hay otros autores que plantean 33 años de esperanza de vida. Y lo que se ha podido saber es una cantidad abrumadora de enfermedades y patologías infecciosas y congénitas y adquiridas que eran producto de vivir en un ambiente tan peculiar como es el desierto de Atacama. Esta práctica de momificar duró 4.000 años y realmente ha desconcertado a la comunidad científica porque rompe por completo el postulado teórico que se tenía, que es que los cazadores-recolectores tienen una simbología, o que en estas cronologías la simbología, la religión, no podía ser muy compleja. Que en el Holoceno temprano las comunidades
tenían un simbolismo muy simple y no iban a dedicarse a ceremonias funerarias ni este tipo de actividades que estamos viendo. Por descontado que formaban parte de la vida, del día a día, dedicaban muchísimo tiempo, muchísima energía al vaciado, a la confección de arcillas, a la confección de todo lo que implica este tipo de momias, ¿no? Y además de hacerlas, luego se refaccionaban, se restauraban, se repintaban en sucesivas ocasiones. ¿Qué se ha podido saber sobre la salud y enfermedad? Primero, aparece muy frecuentemente el hueso del cráneo o el hueso del interior de las órbitas oculares, la criba orbitaria, aparece un deterioro, unas vesículas que son conocidas como hiperostosis porótica y que sería consecuencia de la anemia ferropénica. Es decir, sería consecuencia de una deficiencia del transporte de hemoglobina a los órganos del cuerpo. Estas personas consumían enorme cantidad de proteínas y enorme cantidad de hierro contenido en ellas, por lo cual se ha interpretado que el consumo, por ejemplo, de Otaria flavescens o el lobo marino crudo, habría podido provocar la ingesta de ciertos huevos, de ciertos parásitos que habrían generado infecciones intestinales que habrían dañado el normal metabolismo para la absorción de hierro, con la consecuencia de importante indicador de anemia. Estas anemias, hay hasta 4 tipos de zoonosis identificadas, que son parásitos intestinales que pudieron haberse ingerido tanto por el consumo de pescado crudo como por el consumo de carne cruda o semicruda de mamíferos marinos. Quizás tuvo mayor efecto en épocas de la corriente del Niño. La corriente del Niño es la contraria a la corriente marina que comenté antes de Humboldt, que corre de sur a norte, que es la habitual, que genera sequía, que genera aguas extremadamente frías, con mucho oxígeno, con anhídrido carbónico, que genera esa enorme biodiversidad, pues cada tanto, no se sabe cada cuánto, pero se sabe cada cuándo, pero no se puede prever, cada tanto aguas cálidas entran del oeste al este a nivel del Ecuador, chocan con el continente americano y bajan esas aguas cálidas hacia el sur. En esas aguas cálidas hay otro tipo de fauna que contienen otros parásitos que no son habituales en aguas frías y que en épocas de la corriente del Niño habría cambiado la biodiversidad, las especies frecuentes, habituales, y habrían sido épocas quizás de mayor probabilidad de contagio por la existencia de nematodos y cestodos, que son estos parásitos que habitan en estos mamíferos marinos y peces y que pudieron haber contagiado a los humanos que los consumieran. Además de esta zoonosis y de esta anemia, se han encontrado múltiples parásitos en sus diversas formas, tanto larvas, adultos, huevos, en los intestinos de algunas momias naturales, en las pelucas cortas de momias negras, largas de momias rojas, en la ropa o faldellines, incluso en coprolitos o materia fecal humana depositada en los concheros. Se han estudiado y aparecen cantidades de parásitos que provendrían tanto de gasterópodos o caracolas o bivalvos como mejillones o almejas, y que habrían afectado el normal funcionamiento del metabolismo, afectando a temas de fuerza y musculatura, afectando el corazón, el correcto funcionamiento del corazón, afectando las paredes intestinales y la absorción de productos, afectando pulmones, cerebro, estómago, etc. Además, se ha determinado la existencia de leishmaniasis, ulcerando boca, nariz y garganta,
y de gusanos que habrían generado diarreas, vómitos, náuseas, malestar general y además ácaros y además piojos. Ya había hace estos milenios piojos. Otra cuestión muy interesante es que se ha determinado que 9 hombres por cada una mujer sordo había en esta población. Es decir, de las personas sordas o con crecimiento anormal del hueso, del oído, que se llama exostosis auditiva, que aparece en un 27-28% de la población y para otros autores era generalizado, el tema este de la sordera o problemas en los oídos por la inmersión sucesiva en aguas tan frías, inmersiones que son adjudicadas a las tareas de marisqueo, de pesca y de recolección de moluscos en estas costas. Esa agua tan fría y esas inmersiones sucesivas habrían generado una deformación del conducto auditivo y se da mucho más en hombres que en mujeres. Esto es muy llamativo porque llevó a algunos investigadores a plantear una división social sexual de las actividades. Y se dijo, vale, los que buceaban para estas actividades eran los hombres, porque hay cada una mujer con este tema, hay 9 hombres. Hay una diferencia muy significativa. Pero hoy en día hay estudios actuales, como menciona Verónica Silva, que dan a entender que en las mujeres no hay esa deformación al mismo nivel que a los hombres. Es decir, que hay una tendencia que favorece el desarrollo de este crecimiento normal del oído que se da mayoritariamente en hombres y minoritariamente en mujeres. No obstante, sé que hay yacimientos, por ejemplo, en Irak, donde la deformación del oído por estas circunstancias se da más en mujeres que no en hombres, así que este tema es un tema a seguir evaluando. Luego hay múltiples problemas de ortoartritis, tanto osteofitosis, que es el crecimiento anormal de las vértebras, que ha aparecido en un 38%, por una degeneración de las facetas articulares de las vértebras, incluso llegando a afectar las carillas articulares, las presiguapófisis y posiguapófisis de las vértebras. Esto en un 38% de los individuos estudiados. Osteoartrosis que puede darse en codos, hombros, rodillas, tobillos, por sobrecargas en hombres y en mujeres, aunque en mujeres se da con mucha mayor prevalencia a nivel de los tobillos y ha sido adjudicado a estar muchas horas en posición de cuclillas. Quizás buscando raíces, quizás deslapando, juntando moluscos a nivel de las rocas de la costa. Y en hombres se da muchísimo más a nivel de la espalda, por cargar grandes pesos. Hay sucesivas microlesiones, incluso llegando a la espondilólisis en hombres, que es la fractura del ala dorsal de las vértebras. Bueno, los hombres en un 18% tienen traumas lumbares y se ha adjudicado a eso, a que llevaban peso, quizás lobos marinos, quizás, a saber, rocas, bolsos conteniendo moluscos, crustáceos en cantidad importante. Y claro, esto, claro, lo que decía de sexuar el trabajo. Sí, por un lado el tema de la sordera hay que volver a reevaluarlo, pero por otro lado sí que hay una confirmación de que no son las mismas partes del cuerpo que están siendo forzadas a nivel de tener osteoartrosis o osteoartritis en hombres y en mujeres. En mujeres se da mucho más a nivel de los tobillos, en hombres se da mucho más a nivel de lesiones de espalda. Además, han podido identificar la presencia de osteoporosis, esta enfermedad metabólica endocrina en el 18% de mujeres. Claro, en nuestra sociedad también ocurre, pero ocurre, claro, con 60, 70 años. Aquí las mujeres no vivían más de 30 años.
30, 35, pero ya tienen elevados porcentajes de osteoporosis, ¿eh? Son huesos que no están en su plena forma a pesar de que hay una ingesta adecuada de proteínas, lípidos, minerales, sales y alimento en cantidad. Luego la neumonía. La neumonía es en esta sociedad de Chinchorro la primera causa de muerte. He de decir que en 2024 también, en estas regiones, la primera causa de muerte es la neumonía. En este caso, el 44% de los niños analizados murió de neumonía en Chinchorro y el 47% de los adultos murió de neumonía. En tanto, el 24% de los cuerpos estudiados sobrevivieron con marcas en las costillas y esternón de adherencias pleurales, con marcas que evidencian haber padecido esta enfermedad. Además tenemos la trepanomatosis. La trepanomatosis que afecta al 20% de la población. La trepanomatosis, claro, hay una discusión, porque dicen la tipo Schaus, hay 4 tipos, que es la Schaus o PIAN, que se contagia por insectos o de piel a piel. Cuando tocamos a una persona que está infectada, genera muchísimos problemas en la piel. La Schaus o PIAN es la primera, la pinta, que se contagia por agua contaminada o por alimentos contaminados, pero que no afectaría al esqueleto, la venérea, que en este caso queda descartada porque la sífilis venérea o la trepanomatosis venérea deformaría los dientes o generaría problemas en los dientes visibles a nivel arqueológico y esto se ha descartado, y está también la cuarta, la endémica, que la endémica se supone que es la originaria, que es afroasiática y que habría llegado con las poblaciones que poblaron desde Mongolia, Siberia, China, poblaron el continente americano hace milenios. Se supone que es la Schaus o PIAN. ¿Por qué? La que se contagia por insectos o de piel a piel y normalmente durante la infancia. ¿Por qué? Porque aparecen las tibias, como estáis viendo en estas radiografías, lo que se llama tibia en forma de sable, la tibia completamente deformada. Hay una infección del periósteo que, bueno, no solamente afecta a las tibias, también afecta a otros huesos del esqueleto, pero mayoritariamente donde más se nota es en las tibias, y también genera obstrucción del canal medular, de las diáfisis, pero es bien característico el tema de las tibias porque hay una infección del periósteo o el tejido blando que recubre la diáfisis o caña de los huesos largos que llega a provocar estas estriaciones y estas vesículas a la vez que llega a deformar los huesos. Además de la trepanomatosis, que afectaría al 20% de la población, se supone que un 25% de las mujeres moría en parto o preparto, en complicaciones quizás por abortos naturales en torno al parto. Y la esperanza de vida, como dije, no superaba los 30, 40 años. Además, hay otra enfermedad muy importante que aparece en el 40%, por ejemplo, de una muestra de 283 momias analizadas, que es la tripanosomiasis. La tripanosomiasis es el mal de Chagas. El mal de Chagas que afecta hoy en día a millones de personas. O sea, muchas de estas enfermedades estaban hace milenios en los chinchorros, pero continúan estando hoy en día presentes. La tripanosomiasis se contagia por la presencia en el organismo del Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un parásito protozoo flagelado y lo contiene la vinchuca, que es este animal que están viendo. La vinchuca que habita normalmente chozas de paja, de madera, de adobe hoy en día, habita en zonas de residencia humana, casas de material perecedero, digamos, y que pica, porque es un artrópodo hematófago, pica a la persona y al picarle se hincha de que de sangre, y al hincharse de sangre defeca para vaciarse, y al defecar larga
este parásito protozooflagelado llamado Trypanosoma cruzi. Claro, te rascas porque te pica, te rascas o penetra por la misma herida que provocó su boca al picarte y te mete el Trypanosoma cruzi en el cuerpo. Y aquí pueden tener varias fases. Primero hay una fase aguda que puede durar semanas, puedes no sentir nada o puedes tener fiebre, náuseas, escalofríos, una situación medio como de gripe, dolor muscular, se te pueden poner los ojos morados durante 4, 5, 10 días, y luego entras en una fase indeterminada que el bichito está dentro de ti y que por años o incluso décadas en algunos casos se mantiene latente, sin reproducción o con una reproducción muy lenta, ¿no? Y luego sí, viene la fase crónica. En la fase crónica hay un deterioro general del sistema nervioso, o sea, te afecta, te destruye las células, te pueden dar trombos, edemas, congestión, dilatación, puede haber un agrandamiento anormal del colon, que se llama megacolon, o del esófago. En zonas de Chile es más normal el megacolon, en zonas de Brasil es más normal el megaesófago, en zonas de Venezuela otro tipo, ¿no? Y bueno, genera daño gastrointestinal, daño circulatorio, pulmonar, neuronal, hepático y renal. Es absolutamente tremenda esta enfermedad porque te mata lentamente y te deteriora la calidad de vida. Pero además de que te pica el bichito, la puedes contraer a nivel congénito, porque atraviesa la barrera placentaria. Entonces hay diferentes tipos de contraer la tripanosomiasis que fue identificada ya en poblaciones chinchorro y que hoy en día sigue existiendo. Primero es la transmisión vectorial, porque te pica este animal, la vinchuca. Luego es la alimenticia. Puedes comer alimentos que estén contaminados con heces de este artrópodo hematófago. O puede ser también congénita, porque te la contagió tu madre cuando estabas dentro de su vientre. Y es una enfermedad de altísima incidencia, de altísima letalidad, cronicidad y distribución. Y hoy en día para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad desatendida porque si bien está presente en la inmensa cantidad de países de América Latina, no se trata porque es una enfermedad de los pobres, es una enfermedad de las chozas, es una enfermedad de los indígenas. Bien. Y luego el manganismo. El manganismo es una enfermedad tipo Parkinson. Se ha identificado en 68 momias, el 84% de las momias analizadas tienen una alta contaminación. Y esto genera un envenenamiento del cuerpo. Un envenenamiento que se expresaría luego en una actitud de compulsividad, irritabilidad, agresividad, alucinaciones y dificultades motoras, tanto en espasmos faciales o tics, como en el habla, la marcha, la postura. O sea, afectaría a la salud integral, psíquica y física de las personas. Y este manganismo, a partir de la búsqueda de esos pigmentos negros para poder pintar las momias, negras y luego rojas también, habría afectado a toda la población. ¿Por qué a toda y no solamente a quienes están manipulando los cuerpos para hacerles momias? A todas porque primero hay que salir en búsqueda del magnesio. Y el magnesio para algunos autores, como Marcela Sepúlveda o Verónica Silva, se conseguiría en tierras altas, tierras interiores, pero para otros autores, como Bernardo Riaza o Vivian Standen, sería accesible en los valles costeros donde están viviendo. Pero bueno, quienes van a buscar lo que aparentemente son personas jóvenes, subadultos, pero luego ese material está en los campamentos, porque las momias mismas están en los campamentos. Y el material se acumula, y luego hay que procesarlo, y luego hay que aplicarlo, y puede ser ingerido por partículas, por la nariz a nivel respiratorio y por el tacto, por penetración a partir del contacto, del epidermis, ¿no? Y luego también envenenamiento por boro.
Se han analizado costillas de 211 individuos y tienen unos valores exorbitantes, hasta 23 veces más de lo permitido hoy por la Organización Mundial de la Salud. La sobreingesta de boro contenido en este ambiente, que además estos productos salen más por las altas temperaturas y por la hiperaridez del desierto de Atacama, habrían generado una sobreexposición, una intoxicación, un envenenamiento de las personas, y una intoxicación leve, moderada, generaría náuseas, vómitos, diarreas, dermatitis, problemas gastrointestinales, letargo. Y una intoxicación crónica generaría pérdida de peso, debilidad general, un sistema reproductivo adverso, un bajo volumen seminal, un deterioro de la calidad de vida muy, muy importante. Y a nivel regional, hasta 42 veces más alto es el indicador de boro del Valle del Utah, en el norte, y moderado en el Valle de Camarones, y con una bioacumulación menor en el Valle de Azapa. Pero en general toda esta región tiene de 7 a 23 veces más boro de lo que pueden consumir los humanos según los límites actuales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces habría una policontaminación de estas personas por la ingesta de boro, de magnesio, de litio, que generaría fisiopatologías. Y esta cantidad de productos que están envenenando a partir del consumo, por ejemplo, del agua, o a partir de la respiración, o a partir del contacto físico con estos materiales, habría producido una alta mortalidad infantil. Claro, los niños e infantes están más propensos a ser envenenados. Y en este envenenamiento, el producto que mayor incidencia tiene es el arsénico. El arsénico no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. No puedes saber si el agua tiene arsénico o no. Pues en estas regiones la cantidad de arsénico en el agua es hasta 100 veces mayor que los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Bebían el agua potable, el agua dulce de los ríos de estos valles, y habría generado múltiples, más que lo que hemos visto anteriormente, problemas gastrointestinales, renales, hepáticos, miocárdicos, neuropatías, cutáneos, cardiovasculares, diabetes, lesiones, cáncer de piel, de pulmón, de riñón, de vejiga, de hígado, carcinomas de todos tipos. Además, habría generado queratinosis, o una deformación de la parte dura de la piel en relación con las uñas, y además erupciones cutáneas en los brazos, en las manos, anemias, habría generado trastornos neurológicos, malformaciones, también polidactilia. Hay algún caso identificado de polidactilia y hay algún caso identificado de sindactilia. Y esto es típico de poblaciones que son envenenadas. También es congénito, porque cruza la placenta y afecta al feto. Y esto habría provocado también hasta el 30% de los abortos. Y en casos de bebés nacidos, un bajo peso al nacer, lo cual ya precondiciona a ese bebé a tener muy pocas posibilidades de seguir adelante, ¿no? O sea, porque hay daños en la sangre, hay daños en los órganos, hay muy alto riesgo de padecer carcinoma. Así que para Bernardo Arriaza, que lo planteó hace muchos años, las momias comenzaron a hacerse por estas pérdidas absolutamente impensadas, anormales, por la alta mortalidad. Pero claro, no podían saber de dónde venían, porque como digo, el arsénico es inoloro, incoloro, insaboro. No podían identificar cuál es la causa. Pero claro, es una sumatoria de parásitos, de enfermedades infecciosas, de contaminación por contacto
con estos materiales. Entonces, claro, él plantea, hacer las momias fue una manera de expresar ese duelo colectivo ante muertes inexplicables y altísimos índices de muertes de abortos, fetos, perinatos, neonatos y niños pequeños. Una forma de lamentar lo inexplicable. Luego en violencia, en letal se han identificado solo 3 en 6.000 años, pero sí que hay un 25% de cuerpos que muestran alguna forma de violencia, normalmente en cráneo, normalmente en frontal o parietal, más en hombres que en hombres un 32%, en mujeres un 18%, y estos índices de frecuencia de violencia interpersonal no varía con el correr de los siglos o milenios dentro de lo que es la dinámica de la sociedad chinchorro, ¿no? El devenir histórico de la sociedad chinchorro. En este caso tenemos un arpón que atraviesa un cuerpo de un hombre de unos 35 o 40 años, es muy claro. En otros casos son hundimientos del cráneo con astillado, hundimientos de milímetros, que dan cuenta que sufrió un golpe mecánico por una piedra, por un palo, un golpe mecánico. Y bueno, no va a aumentar en el cuerpo. La cuestión es que llama muchísimo la atención, es una anomalía, es una excepción a nivel mundial, el tema de que humanos, cazadores, recolectores, momifiquen a tal cantidad de personas. Estos ritos de momificación seguramente eran muy complejos y estos muertos momificados acompañaban al grupo. Verónica Silva se plantea ¿a qué responde esta variabilidad? Porque ella no cree en las fases negra, roja, de venda y de máscara. Ella cree que hay una variabilidad que va más allá. Hay momias con turbante, sin turbante, con cuna, sin cuna, con esterilla, sin esterilla, con colores, con color negro y rojo sobre todo, pero también aparece color verde, color grisáceo, otros colores. ¿A qué responde la utilización, en unos casos de piel de lobo marino, en otros casos la utilización de plumas de pelícano o de pieles de camélido, o lana o fibra de camélido? Y Verónica dice, cada momia es única. ¿A qué está respondiendo esta enorme variabilidad? ¿Quiénes las hacían? ¿Por qué causas las hacían? Y Bernardo Arriaza dice, es una sociedad excepcional por su vínculo estrecho con los muertos. Los muertos forman parte del día a día. Los muertos hacen a la comunidad. Es a lo que dedican tiempo y energía, y a veces tiempo y energía por años, porque se están refaccionando, se están repintando, se están rescavando para hacer vueltas a utilizar y vueltas a enterrar. Hay mucha variación en color, en la emoción que expresan, bocas abiertas, bocas cerradas, hacer momias o estatuillas de abortos donde no había siquiera un feto, donde había un embrión. Entonces, ¿a qué responde? Y pregunta, ¿se trata de una sociedad homogénea o no? Porque claro, se dijo, todos eran momificados, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, pero resulta que hay un montón, pero un montón de cuerpos no momificados, que son momias naturales, que están en los mismos sectores. Entonces, esto a día de hoy no se ha podido determinar. ¿Por qué hay momias tan complejas a las cuales se les dedica épocas a lo largo de años y hay otras momias que no tienen ningún tipo de tratamiento? Y otra cuestión muy interesante que él plantea es que hay una dieta aparentemente homogénea, como los cazadores-recolectores tienen libre acceso a los recursos, son grupos autónomos, no vamos a hablar de familias, vamos a hablar de comunidades, familia es un término muy actual, ¿no? Comunidades autónomas, unidades domésticas autónomas, donde pueden pescar, cazar, recolectar lo que el ambiente les ofrece, lo que eligen utilizar de ese ambiente, porque no hay dos grupos que utilicen lo mismo, ¿no? Y siendo esa dieta tan homogénea, ¿por qué hay algunas que tienen una salud mucho más deteriorada que otras? ¿A qué responde esto? O sea, hay muchas preguntas por resolver. Aquí tenemos un caso donde ha habido 1, 2, 3, 4, 5 refacciones en cuanto a pátinas de pintura superpuestas a partir de las refacciones sucesivas. Y muchas de las enfermedades que se han visto
que existían hace 7.000 años en Chinchorro o más, parásitos, trepanomatosis, el mal de Chagas o la tripanosomiasis, la anemia, la neumonía, la arseniasis o arsenicosis, continúan hoy. Entonces es importante ver la evolución de las enfermedades, a qué colectivos afectan más, en qué proporciones, tienen que ver o no con el tipo de ingesta, con el tipo de ambiente, cuáles son las resistencias humanas ante estas enfermedades, en qué casos se generan anticuerpos ante estas enfermedades o ante estas ingestas. Hay datos que indican que hasta el 68% de ciertas poblaciones cercanas hoy han desarrollado cierta resistencia ante lo que podría generar la arseniasis, por ejemplo, que eliminan más el arsénico por la orina y la materia fecal que otras poblaciones que no están acostumbradas a este contacto. En fin, quedan muchísimas preguntas abiertas, muchos aspectos de esta sociedad se han podido resolver, se saben con certeza, otros aspectos están siendo investigados y otros aspectos quedarán por siempre en el plano de lo enigmático. Pero es muy, muy interesante plantear nuevas preguntas, ¿no? A partir de lo ya conocido. Por ejemplo, ¿son una sociedad igualitaria o no? Se supone que todos los grupos cazadores-recolectores son sociedades homogéneas, igualitarias, donde no hay explotadores y explotados, donde no hay jerarquías, donde si sobresale alguien o se diferencia alguien en actividad más allá del sexo y la edad, es el chamán o la chamana. ¿eh? ¿Qué relación hay a nivel espacial con las fuentes, epicentro de estas contaminaciones y zonas más alejadas? ¿Se relaciona o no con la densidad de cementerios o con la intensidad en la momificación? ¿Cuál es el rol de ese arsenicismo a nivel de espacio y tiempo y con movilidad? Esas personas que tienen una salud menos deteriorada corresponden a poblaciones más alejadas. ¿Hay enterrados en la región de Chinchorro personas que correspondían a comunidades del interior o no? ¿Mm? ¿Cuál es el rol de los acumuladores como moluscos o plantas que acumulan también el boro o el arsénico, por ejemplo? ¿Eh? El tema de la hiperostosis porótica tiene que ver con parásitos, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con momentos en los cuales la corriente del Niño con aguas cálidas y con animales que contenían otros parásitos invaden estas regiones de costa del desierto de Atacama. ¿Mm? Enfermedades congénitas, cómo afectó el cadmio, cómo afectó el boro, se solapan o no en tiempo y espacio estas tipologías de momias. Realmente podemos hablar de épocas o de modas donde van siendo reemplazadas ciertas costumbres en el tratamiento con arcillas, en el tratamiento con cueros o con palos interiores o refuerzos o pelucas, o no se puede hablar de tipologías. El rol de la restauración múltiple, en qué ámbito, en qué contexto formaban parte estas momias que eran restauradas, qué tipo de rituales llevaban a cabo. Y el tema, por supuesto, del intercambio con otras poblaciones, migración de grupo, densidades poblacionales, interrelaciones étnicas. Bueno, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por saber de este tema. Y como podéis ver, no se trata aquí de los objetos arqueológicos desde una visión fetichista o de tesoros o de momias llamativas, sino que va mucho más allá, va a intentar responder a aspectos que hacen al devenir histórico de las sociedades, cómo el ser humano es tan versátil que puede adaptarse a ambientes extremos. En este caso, un ambiente extremo de hiperaridez y cómo las condiciones de ese ambiente afectaron a nivel de salud y de accionar y de las actividades diarias y la cosmovisión a estas comunidades. Bueno, todas las preguntas que tendréis me las podéis hacer. Pau. Hola, bueno, no soy Pau, soy Laura. A ver, hay cuatro preguntas
en el chat de preguntas, vaya, preguntas y respuestas, pero todas son de la misma persona. Es alguien que está realmente apasionado también con el tema. No sé si vale la pena que las respondamos, puesto que estamos algo fuera de tiempo, si que la respondamos aquí en común o si prefieres responderle a él directamente por escrito, como prefiráis. Como digáis, como digáis. Yo lo digo porque las personas las preguntas son de una misma persona, son muy amplias. Quiero decir que para responder a lo mejor demoraríamos aún 15 minutos más y hay gente que tiene que ir a otras conferencias, supongo, porque hoy también es la fiesta mayor de la universidad. Aquí hay mucha actividad. Mira, Ah, no sé, si me das no 15 minutos, si me das 1 o 2 minutos, le sí, respondo lo básico y luego quedo con esta persona perfecto. para hablar o para enviarle materiales o explicarle yo. Vale. Mira, tú las puedes ver, las preguntas Sí, también. estas Perfecto. civilizaciones llegaron al sedentarismo. Bueno, Bueno, eh, hay otra primera, sobre la megafauna. vale, ahora contesto esta. El sedentarismo, claro, hay autores que proponen que estas sociedades nómadas, cazadores, pescadores, recolectores, chinchorros ya eran sedentarias desde hace 9.000 años. Pero más allá de chinchorro, si la pregunta es luego se sedentarizan o no, luego va a haber la desaparición de chinchorro como tal, hace 3.600, 3.500 años, y van a aparecer nuevas formaciones arqueológicas, la cultura Kiani o los changos mismos, que van a ser poblaciones también pescadoras, sedentarias o semisedentarias, y van a tener ya embarcaciones, que en Chinchorro no se sabe si había embarcaciones o no, algunos postulan que sí, por la presencia de peces de mar abierto en los campamentos, pero no ha aparecido nunca una embarcación. Bueno, sí, se sedentarizan y luego van a tener diferentes épocas, y la época del Horizonte Medio, del 600 al 1100, donde van a ser sociedades plenamente sedentarias, agrícolas, agropastoriles, con cerámica, con cultivos, con relaciones de intercambio con el Titicaca y otras regiones, con alucinógenos, con jerarquía, con posiciones sociales, con funebria verdaderamente compleja, con élites, con conocimientos súper mega complejos. Sí, van a ser las sociedades complejas, ya dentro del formativo, que implica sedentarismo, cerámica, especializaciones, plusproducto, intercambio, sí, aldeas. Y luego, ¿qué pregunta era? Bueno, hay una primera, cuando te refieres a megafauna, hace Sí, referencia al colectivo de la fauna. a grandes herbívoros, ponle como la fauna actual africana, a grandes elefantes que eran los megaterios o gonfotéridos, a símil guanaco o llama símil, el paleolama, eh, tigre dientes de sable, sí, herbívoros, carnívoros, vertebrados de tamaño grande, sí, podían medir 3, 4 metros, sí. Esa es la llamada megafauna, que es característica del Pleistoceno, que empieza hace 2.500.000 años y se va a extinguir masivamente en toda América hace 10.000 años. Algunas especies quedan vivas, como los bisontes, los renos, algunos osos, sí, algunas quedan vivas, cánidos, pero muchísimas se extinguen. Muchísimas de estas bestias se extinguen. Y hay muchos yacimientos donde hay constancia inequívoca de utilización por parte de humanos de estas bestias, para el cuero, la grasa, la carne, diferentes materias primas y consumo, tanto de carroñeo como de cacería. Y en Chile mismo hay yacimientos, Tahuatahua, Monteverde, Lago Sofía, Cueva Fel, Cueva de Milodon, Tres Arroyos, hay muchos yacimientos del Pleistoceno en Chile donde tienen inequívocamente la asociación de megafauna con humanos. Bien, Laura. A ver, a ver, hay varias preguntas. Las poblaciones de Atacama se extinguieron en todo migraron. Si sabes si quedan linajes Sí, de claro, estas poblaciones. hay- Pertenecen. sí, 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 claro que quedan. Bueno, por un lado están los changos, que hoy en día son pescadores, mariscadores, recolectores. Estas poblaciones desde el 1500 de nuestra era, con la llegada de Pedro de Valdivia y los españoles, bueno, fueron contagiadas y fueron
formaron parte de las encomiendas, no es otra cosa que la esclavitud. Entonces, entre la esclavitud, la violencia, la conquista y las enfermedades, mermaron muchísimo, hasta desaparecer o casi desaparecer. Y además estas poblaciones luego sufrieron mestizaje con africanos que habían sido llevados como esclavos y con criollos o con otras etnias. Pero por otro lado tienes los atacameños, tienes los aymaras, ahí estuvo el imperio incaico, que lo conquistó todo, y que el imperio incaico es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y toda esta región de Chile forma parte del imperio incaico, de 1428 a 1532. Se tributaba, se trabajaba y se hacía lo que el poder central de Cusco decidía. Y las poblaciones estaban absolutamente sometidas a, a ese trabajo sin descanso para la acumulación y la repartición según considerara el imperio incaico. Minas, ganado, llamas, alpacas, pesca, agricultura, sal, guano para fertilizar los campos de cultivo, acueductos, mantenimiento de caminos, con sus curacas y los quipucamayos que rendían cuenta al poder central que lo controlaba todo. Es una dictadura absoluta, o sea, es un imperio que va a controlar a todas las poblaciones de aquí, no los chinchorros porque ya no están, pero sí poblaciones sedentarias, agropastoriles que vivían y que son invadidas y que van a formar parte del imperio incaico hasta que llega Pizarro y desmantela el imperio y hizo lo que hizo, ¿no? Pero claro, hay un poder central que lo regula todo, a nivel económico, a nivel religioso, a nivel administrativo, a nivel político, y todo va a ser decidido desde el poder central. Y todas estas regiones van a formar parte de ese imperio incaico. Y finalmente, otra pregunta, insisto que a lo mejor pueden ustedes intercambiar por escrito quizá más información. Pregunta, ¿solo podían consumir la carne cruda? ¿No conocían cómo usar el fuego? A ver, sí que hay fuego, hay carbones, hay fogones, tenían fuego, sabían hacer fuego. No hay madera abundantísima, pero sí hay madera. Pero el hecho de consumir carne cruda en muchas poblaciones, cazadores-recolectores, hace que la inexistencia de consumo de vitamina C a partir de la ingesta de vegetales sea reemplazada por vísceras y piel de pescado crudo o de mamíferos marinos crudo. Esto evita la aparición del escorbuto y la deformación de encías, debilidad, dolores que te puede llevar a la muerte. A cualquiera de nosotros, y de hecho muchísimos conquistadores de América morían de escorbuto, porque llegaban a zonas donde no había vegetales verdes, vegetales frescos. De hecho, los barcos mismos no tenían vegetales. Y enfermaban y muchísimos morían de esto. Pero estas poblaciones cazadoras, pescadoras, recolectoras, al ingerir vísceras y pescado crudo y piel de pescado crudo y animales marinos recién cazados, crudo o semicrudo, estaban reemplazando la inexistencia de esa vitamina C. En este caso de chinchorro sí hay consumo de ciertos frutos, ciertas raíces, ciertas plantas y algas, y quizás algo de totora. Pero en otras poblaciones cazadoras-recolectoras se utiliza el consumo por gusto, por costumbre y por salud. Pero bueno, podían comer crudo o semicrudo o cocinado también. Sí, sí que conocían perfectamente formas de cocinar, aunque no tienen ni metales, ni cerámicas, ni vidrio, ni contenedores, pero hay otras formas de cocción que es al rescoldo o asado, o abriendo el animal y echando piedras termóforas que han sido sometidas al fuego dentro del cuerpo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Realmente nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que momias en Egipto. Evidentemente es otro concepto totalmente diferente por lo que has comentado. Aquí no hay tesoros a ver porque están todos momificados, no los grandes reyes, digamos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a esta presentación i us emplaço, diguéssim, us demano que us presenteu
si voleu, a la sessió que tenim aquesta tarda sobre geografia xilena, que ja vau veure que Xile és un país amb una forma molt peculiar que els hi fa, que els hi doni aquests resultats de cultures tan diferents al nord, que hi ha un desert sec, i al sud, que possiblement tampoc està molt poblat, però que és per un desert més aviat gelat. El sur está súper poblado y lo ha No, estado. pero que a lo mejor la Antártida no está muy llena, pero es porque ahí está frío. En el sur tienes poblaciones chono, mapuche, lafkenche, huiliche, pehuenche, puelche, yagán, cahuéscar, selnam, jauch. El sur está No repleto de tengo... sociedades conocidas etnográficamente y arqueológicamente, de las Ya, cuales hoy en día, de alguna sociedad queda una persona viva, o 14 personas vivas, o casi 1 millón, como el caso de Mapuche. ya. Bueno, yo lo desconozco, por tanto, también voy a estar apuntada a la sesión de esta tarde a ver qué descubro, porque en definitiva este es el objetivo de esta actividad del País Convidat, aprender de estas culturas que a veces nos quedan lejanas y estamos acostumbrados a nuestro mundo, no sé, más europeo, más cercano a este lado del Atlántico. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies, Laura, y sé que sé que Laura vuelve la semana que viene con otras 2 presentaciones también de tema étnico, entre las cuales la isla de Pascua, que también ahí sí ya tenemos ciertas cosas en nuestro imaginario. Es apasionante. Moltíssimes gràcies. Sí, la setmana que ve. Moltes gràcies. Muchas gracias a tú. Vinga, adeu. Adeu.